Por mucho que diese de mí, lo que estaba haciendo era fastidiarme el físico, ¿no? Yo recuerdo alguno con Karim, de llegar un pelín tarde y alguna patada, y se quedaba preocupado por si no podía jugar. Había un poco ahí de rifirrafe. En el campo lo que sentíamos era que jugadores de un talento extraordinario del rival se iban viniendo a menos, y nosotros a más. ¿En qué postura pondrías este ascenso en el que además serías muy participante? Bueno, pues quizá lo pondría... La otra grada de Fibers se ha desplazado en esta ocasión hasta Albacete, hasta La Mancha, la tierra de Don Quijote, de Andrés Iniesta, del queso mecánico, de los Miguelitos de la Roda y desde hace unos meses también de Jesús Vallejo, que ha caído de pie en esta ciudad. Hola Jesús, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Quién te iba a decir cuando fichaste por el Alba que ibas a encajar tan bien? Porque es que parece que llevas aquí toda la vida. Eres un maño de nacimiento, pero casi ya manchego de adopción. Bueno, yo tenía muy buenas sensaciones cuando firmé. Lo que sí es cierto que no me esperaba que fuesen tan buenas, ¿no? Tanto en lo deportivo como en lo personal, que es fundamental, ¿no? Para luego rendir también en el césped. Tenías ofertas de primera, tenías alguna de Qatar, de Arabia, pero te decidiste por el Albacete. Fue una apuesta valiente, ¿no? Bueno, en ese momento había varias opciones allí encima de la mesa. Había otras que no se llegaron a consolidar y que puede ser que a lo largo del mercado se podían dar, pero yo decidí ya Albacete no por impaciencia, sino porque mi idea era empezar desde el día 1 la pretemporada para ir haciéndome poco a poco con todo, ¿no? Con los compañeros, con mi nuevo club. Llevaba mucho tiempo en Madrid, entonces tenía que empezar con buen pie y creo que fue acertado, ¿no? El venir desde el principio aquí a Albacete y no esperar hasta agosto para empezar la pretemporada. Vamos a repasar un poco tu trayectoria, pero vamos a empezar por el final, por la Copa. Ha sido una aventura preciosa, una aventura muy bonita y podía haber sido incluso más. ¿Has imaginado muchas veces qué habría pasado si no sacan esa bola de Fran Gámez en el último momento y elimináis al Barça? Bueno, pues sí que yo en mi caso tenía mucha energía para seguir jugando el partido, para llevar el partido a la prórroga. Yo creo que mis compañeros también hubiesen sacado ahí fuerzas de flaqueza. Pero bueno, ellos también tuvieron sus opciones. Ya metimos gol al final contra el Celta, un poco en la heroica. El gol de Jefté contra el Madrid. No siempre salen las cosas como uno quiere, ¿no? Entonces esto es fútbol. Yo creo que nos tenemos que quedar muy contentos y muy satisfechos con haber peleado el partido hasta el último segundo, porque fue literalmente así. El gol contra el Celta, el equipo de este señor, fue tuyo a los ramos y eso permitió jugar contra el Real Madrid. No pudiste jugar contra el Madrid, que te habría hecho muchísima ilusión por molestias, pero una de las imágenes icónicas que queda de aquel partido fueron tus lágrimas después, abrazando a tus compañeros en el campo. En ese momento, ¿cuál era tu sentimiento? ¿Esas lágrimas de qué eran? ¿De euforia, de alegría, de cobrarte alguna deuda? Era un cúmulo de sensaciones que explotaron en esas lágrimas, ¿no? Por un lado, era impotencia de no poder jugar, pero yo creo que lo que predominaba era orgullo de que mis compañeros hicieron un trabajo espectacular y que un poco pues representaron a todo el mundo, en este caso a mí también, dentro del campo. Y era un orgullo tremendo que me salió de esa forma incontrolable. Jesús, ¿te dolió mucho no jugar ese partido? Bueno, sí, porque veníamos o yo en mi caso venía en una dinámica buena en el equipo y el míster contaba conmigo para ese partido. Sí que es cierto que venían también varios compañeros tocados, entonces pues no todo el mundo estaba para jugar los 90 minutos y fue una lástima porque lo intentamos hasta el final. El mismo día de partido ya decidimos que no podía ser y luego tuve que recuperar, aparte de ese partido, contra el Cádiz y luego también contra el Valladolid. No pude jugar los siguientes partidos y sí que fue una lástima, pero como te digo, al ganar se olvida todo, ¿no? Y en ese momento se me olvidaron todas las molestias. ¿Tú lo viste en la grada, en un palco? ¿Dónde viste ese partido? Yo lo vi con mis compañeros en la grada, aunque el gol de Jefté lo vi ya bajando las escaleras. En el partido cuando empató, ya nos fuimos posicionando para bajar hacia
hacia el campo para estar con los compañeros en la posible charla del míster, ¿no? En la prórroga. Pero una vez que se dio el gol de Jefté, fue una euforia tremenda y nos abrazamos todos los compañeros que estábamos ahí. Y yo recuerdo que estaba Puertas, estaba John García, estaba Higinio y estaba yo. ¿Te dio tiempo a consolar a alguno de tus compañeros del Madrid o no? Bueno, estuve hablando unos segundos con Carvajal, con Fede Valverde también y con Arda Güler. Es cierto que como el Madrid acabó atacando en esa portería, que ya sabéis que en el Belmonte pues el túnel de vestuarios está detrás de una portería, se fueron automáticamente, ¿no? Los jugadores fueron muy rápido y nosotros nos quedamos con nuestra afición y luego apenas pude verlos. Si hubieras jugado contra el Madrid y hubieras marcado, ¿habrías celebrado el gol? No, ya dije en su día que no, un poco por respeto, ¿no? a los madridistas que podían estar en el estadio y la gente que lo viese desde casa. Pero bueno, que lo hubiesen celebrado otros compañeros por mí. ¿Te habría hecho más ilusión eliminar al Barça que hacerlo con el Madrid? Igualmente, porque estaba muy centrado, más que en el rival, centrado en pasar a la eliminatoria. Y si hubiese tocado en semifinales el Atlético de Madrid, en cuartos de final el Atlético de Madrid, pues también a mí lo que me hacía ilusión era pasar a semifinales. Esta copa será recordada por la Copa del Alba. A pesar de quedar eliminados, eliminasteis al Madrid y al Celta. Y al Celta con ese gol en el minuto 90 y Ramos, que se suele decir, a los Ramos con ese golazo de cabeza. ¿Qué se te pasó? ¿Qué pensaste en esos momentos de euforia? Todavía quedaba por jugar, pero ¿qué pensaste en ese momento? Bueno, fue una alegría tremenda, una sensación de un poco de no saber dónde estás, porque recuerdo ver entrar el balón en la portería y ya lo siguiente que recuerdo es que todo el mundo pues venía hacia mí como una oleada, ¿no? de gente. Recuerdo los fisios que venían en sprint hacia mí, los compañeros, gente del staff. Era como estar en una nube, ¿no? En una película y que te vienen por todas partes y no sabes cómo reaccionar. Tengo recuerdos un poco confusos, ¿no? de ese gol, pero fue muy bonito y encima luego pues pudimos pasar de ronda. Hablemos un poco de ti, Jesús. Tú naces en Zaragoza, pues como todos los niños, corres detrás de un balón durante muchos años y empiezas a progresar. Ahí me han dicho que tú al principio ni siquiera te planteabas ser profesional ni dedicarte a esto, ¿no? Era simplemente un juego y nada más. Veraneas en Loscos, en el pueblo de tu madre, y vas quemando etapas. Con 17 años llegas al Zaragoza y con 18 años te hacen capitán. ¿No te llegó todo demasiado rápido? ¿Cómo asimilaste ese cambio tan brusco? Sí, totalmente. Fue todo súper rápido y yo no estaba preparado. Yo no tenía las herramientas como para gestionar eso. Lo gestioné a través de la propia práctica de la vida, de que la vida te iba dando leches, ¿no? Por momentos, en forma pues también de lesiones, en forma de partidos peores, otros mejores. Conocer gente, no tener la experiencia como capitán como para negociar incentivos, por ejemplo, para los compañeros. Entonces, yo siempre decía que podía ser el mejor capitán dentro del campo, pero fuera del campo me ayudaba mucho en los jugadores veteranos que había en esa plantilla. No me extraña que te guste mucho la Fórmula 1 porque tu vida ha ido a toda velocidad siempre. O sea, no solo en el Zaragoza, luego ya llegas a las selecciones inferiores, ganas un europeo sub-19, otro sub-21, subcampeón olímpico en Tokio. La relación con Luis de la Fuente y con Santi Denia fue bastante buena en general, ¿no? Te tenían bastante aprecio ambos. Desde siempre. Al primer seleccionador que tuve en la sub-16 fue Santi. Luego tuve también a Luis en la sub-19 con Santi de segundo. Celades también, pero Santi o Luis venían también de segundo. Luego en los Juegos Olímpicos el mismo tándem con Luis de la Fuente y Santi. He aprendido muchísimo de los dos. Yo creo que Luis de la Fuente es un seleccionador magnífico, además lleva haciendo ese papel pues durante los últimos 10 años, ojeando a chavales, aunque ahora con un reto más difícil que es seleccionador nacional. Y Santi nos enseñó muchísimo la línea defensiva. Lo hablaba el otro día con Luis López, el compañero que también fue Santi su primer entrenador en la selección, y gracias a que fue central nos enseñó una barbaridad de conceptos tácticos de la línea. Oye Luis, ahora que hablas de Luis de la Fuente, ¿no se te alegró especialmente que triunfase con la selección española
absoluta, porque en su momento cuando se lesionó había muchas dudas, ¿no? Y decía, él defendía que llevaba muchos años en las inferiores y que él mejor que nadie conocía la casa por dentro. ¿Te alegró especialmente y en ese momento tú tenías dudas de que fuese a triunfar con la selección española? Pues yo me alegré especialmente y tenía la sensación de que era la persona idónea por lo que he comentado, porque lleva una barbaridad de años haciendo lo mismo todos los días. O sea, más experiencia que él en el sentido de ojear y seleccionar y luego formar equipo. Yo creo que él es bueno no solo en ser un seleccionador, sino en no probar a gente por probar, sino intentar conformar un bloque como creo que está haciendo también de cara al Mundial. La verdad es que era una generación impresionante aquella, o sea, porque estaba Pedri, estaba Olmo, estaba Merino, Zubimendi, Oyarzábal. ¿Se os quedó aquella generación de oro la espinita clavada de no haber sido campeones olímpicos en aquella final contra Brasil? Bueno, en ese momento sí, en ese momento fue una decepción porque nosotros estábamos ahí con la ilusión tremenda del oro porque habíamos sufrido mucho, también con todo el tema del COVID, las restricciones que había. No vimos Japón para nada, nos pegamos 3 semanas en Japón, pero sin saber en qué país estábamos porque simplemente íbamos del hotel al estadio, del estadio al hotel, a entrenar, volvíamos y no dábamos ni un paseo, ¿no? Lo poco que un poco por la Villa Olímpica paseábamos y poco más. Pero luego con el paso del tiempo, yo personalmente he valorado muchísimo la plata porque no es nada fácil, sobre todo en fútbol, salvo casos contados. Yo sabía que era mi oportunidad de ir a los Juegos Olímpicos, porque solo va la sub-23, ¿no? Entonces yo la plata la pongo al mismo nivel que el resto de títulos que tengo y vamos, le tengo un hueco muy, muy especial en el Museo de Casa. En verano de 2015 te ficha el Madrid, te quedas cedido en el Zaragoza, pero ¿qué supuso para ti aquel momento cuando el Madrid llega y dice, Jesús, queremos contar contigo? Buah, fue increíble, un poco sensación de película, como he dicho antes, de no creérmelo, de saber que el Madrid estaba detrás, pero que bueno, como puede estar detrás de muchos jugadores, pero yo no creía realmente que se iba a materializar la oferta al Real Zaragoza y fue una llamada de mi agente, me dijo que habían hecho una oferta al Zaragoza por la cláusula directamente y que bueno, que a partir de ese momento pues que tenía la posibilidad de firmar con el Real Madrid y fue una ilusión tremenda y encima creo que fue algo bueno para todo el mundo, ¿no? También para el Real Zaragoza porque pude además estar otro año cedido en mi casa. Y cuando llegas al Madrid, ¿qué te encuentras? ¿Cuál es tu primera imagen? Bueno, cuando llego al Madrid tengo la suerte de que llego con muchos jugadores que ya conozco, como son Borja Mayoral, Ceballos, Marcos Llorente, entonces me refugio un poco en esos jugadores los primeros días y luego veo un vestuario lleno de talento, ¿no? Encima vienen de ganar la Champions y fue espectacular. Cuando llegas, claro, a un vestuario con tantas estrellas que siempre se dice, ¿no?, que están en una burbuja, que viven un poco aislados de la realidad, ¿os ayudan a los jóvenes o mantienen una distancia? En mi caso me ayudaron bastante. Yo recuerdo pues Sergio Ramos y Cristiano que eran muy metódicos en la forma de trabajar y aconsejaban mucho, ¿no?, a los jugadores jóvenes como yo de cómo hacer las cosas. En las rutinas te refieres que se habla mucho de ellos que tienen mucha rutina, ¿no? Sobre todo Cristiano. ¿Tú has copiado alguna de esas rutinas o te has quedado con alguna? Sí, sobre todo de gimnasio. Él me corregía alguna posición en los ejercicios y me gustaba mucho de la manera que trabajaba, cómo conocía su cuerpo, ¿no? Y él más que, bueno, algún consejo que otro daba, pero yo era mucho de observar y de fijarme en lo que hacía porque siempre pienso que los mejores consejos se dan con los actos, ¿no? Más que con las palabras. ¿Es el jugador más metódico y más profesional con el que has coincidido? Posiblemente sí, o a lo mejor el que sus métodos le han llevado a grandes cosas, ¿no? Hay jugadores metódicos como puedo ser yo, pero no me ha llevado a tanto como a él, ¿no? Es el que más he visto los frutos de su trabajo. Se transmite de Cristiano la imagen esa de un tipo arrogante y demás. Imagino que tú tienes otro concepto de él, ¿no? Por la convivencia que has tenido. Totalmente. Yo tengo el concepto de un profesional como la copa un pino y que encima
pues que intenta compartir sus métodos con los compañeros y intenta el bien para el equipo. Ha sido del mejor del mundo durante muchos años, junto a Messi. ¿Es también de los mejores compañeros que has tenido? Bueno, he tenido muy buenos compañeros, tanto en el Real Madrid como en otros clubes. Posiblemente haya sido los mejores en cuanto a liderazgo dentro del campo. Él, como decía en varias entrevistas, no era mucho de cenitas y todo esto. Yo creo que habrá sido de los mejores, si no el mejor, en ser compañero de vestuario, del día a día en el propio fútbol. Pero la cena de conjura esta que han hecho en el Madrid, él no, a esa no invitaba, ¿no? Bueno, o a lo mejor hubiese ido Un minuto. lo justo y se hubiese ido pronto a descansar. Bueno, el que no iba era Kroos, ¿no? Kroos era de acostarse pronto. Sí, yo creo que Tony, no sé si en algún amigo invisible vino, pero no lo recuerdo mucho. De hecho, nos decía, bueno, no sé si a la final de su carrera en el Madrid visitaría la propia ciudad, pero decía que no había pasado por Gran Vía ni nada, que él no se dedicaba a jugar, a descansar, a estar con la familia y que no era mucho de turismo por Madrid. Hablabas ahora de Cristiano y de liderazgo en el campo. Hablando de liderazgo, Ramos, que además comparte tu posición, ¿era un ejemplo para ti? Sí, en muchos sentidos. Para empezar, que cuando yo llegué era el capitán del equipo y que todos nos fijábamos en él, especialmente yo por mi posición. Y yo aprendí muchas cosas, sobre todo de posicionamiento. Además, era un jugador que sabía jugar tanto en el lateral derecho como en el perfil derecho de central, perfil izquierdo. Y yo aprendí una barbaridad de cosas de Sergio y me ayudó mucho. Recuerdo también que en todos los temas físicos que tuve yo, pues en alguna lesión, él había pasado por ello y me aconsejaba también con los plazos. O sea, la verdad que muy bien. En el día a día, ¿quién era el jugador que más te impresionaba? Porque tú has hablado muchas veces bastante bien de Rodrigo. Sí, Rodrigo, porque nosotros en el Madrid hacíamos muchos entrenamientos cortitos en cuanto a espacio. Entonces Rodrigo en eso era el mejor. Tenía un talento descomunal para jugar en una baldosa. En eso para mí era el mejor. Más que Vinicius incluso. En el tipo de entrenamientos que hacíamos, sí. Luego en los partidos a lo mejor Vinicius destacaba más. Me imagino que para cualquier futbolista jugar en el Madrid es un sueño conseguido. No sé si el hecho de estar a veces en el ostracismo, no jugar tanto, no sé si se convierte el sueño en pesadilla, pero no se pasa tan bien. Bueno, hay momentos también duros, ¿no? Pues tanto de lesiones como de pocos minutos de juego. Pero yo lo que intenté en todo momento que no fuesen pesadillas, sino que fuesen aprendizaje, estar preparado, que me sirviese. Yo el último año ya sabía que no iba a renovar y que ya iba a ser mi último año en el Madrid, pues que me sirviese para intentar llevarme lo máximo al próximo destino que fuese, en este caso a Albacete, de métodos de entrenamiento, de concentración, de aprendizaje con compañeros, de estar preparado cuando te tocase jugar 10 minutos, intentar sacar lo positivo para que me sirviese a mí para el día de mañana. ¿Qué es lo que llevabas peor? ¿El estar lesionado o el no jugar por decisión técnica? Hombre, peor el estar lesionado, claro, porque cuando estás lesionado ni siquiera puedes entrenar, ¿no? Y ese no entrenar en el día a día te cambia mucho. Entonces, sí, sin duda, lo que peor se lleva del fútbol es estar lesionado. Tu trayectoria en el Madrid fue un ida y vuelta permanente, porque bueno, no hemos hablado de ello, pero bueno, estuviste en el Zaragoza cedido, luego te fuiste al Eintracht, estuviste en el Granada, estuviste en Wolverhampton, pero en el Madrid te faltó esa continuidad. Lo curioso es que sin contar demasiado contigo, te renovaron luego. O sea, te renovaron por, no sé si fueron otros 4 o 6 años más. Es curioso, ¿no? No sé si te sorprendió. Bueno, la renovación fue justo cuando salí cedido a Wolverhampton. Bueno, la idea del club era que saliese ese año a Wolverhampton, que cogiese experiencia en la Premier y volver y tener todavía años por delante, ¿no? Para poder estar en la primera plantilla. Lo que pasa es que ese año o esa media temporada no se dio muy bien. Tuvimos que cortar la cesión a Wolverhampton, más por una cosa mía que por algo que quería el Real Madrid. Yo realmente sí que quería salir de allí porque mi sueño era los Juegos Olímpicos. Y un poco como que sacrifiqué, ¿no? Quizá pues el seguir adelante en la Premier y quizá darle la vuelta en la segunda parte de temporada a tener minutos inmediatos como tuve luego en Granada.
y poder ir a los Juegos Olímpicos. Entonces, pues bueno, quizá a nivel deportivo no fue lo mejor, pero a nivel mío de sueño de ir a los Juegos Olímpicos, sin duda fue lo mejor. Ya sabemos que no vas a hablar mal de Ancelotti ni de Zidane, que no guardas rencor a nadie, pero claro, has vivido momentos muy duros. Por ejemplo, claro, que pongan un centrocampista de central en vez de sacarte a ti o a un canterano, imagino que debe ser complicado. ¿Cuál dirías a nivel mental que fue el momento de mayor frustración o desesperación en el Madrid? Bueno, yo creo que un poco relacionado con las lesiones, cuando yo intentaba dar aún más de mí en los entrenamientos y luego ya descubrir con el paso del tiempo que por mucho que diese de mí, lo que estaba haciendo era fastidiarme el físico, ¿no? Porque un poco ya estaba todo asignado. Y yo lo que tenía que hacer era pues simplemente prepararme, cuidarme y estar listo para jugar, pero no pasarme de rosca. Y eso fue un poco de errores que cometí sobre todo los primeros años, con la inexperiencia. Y eso fue lo más duro, porque te preparas, entrenas e intentas ser mejor que el compañero que tienes al lado, pero no ves los frutos de ese trabajo y te frustras. ¿Te arrepientes de muchas decisiones o si no te arrepientes de ninguna de las que has tomado? Has hablado antes que dejaste por el Hampton, por Granada, por el sueño de los Juegos Olímpicos, ahora por el tema de acelerar un poco en las lesiones. ¿Te arrepientes de algunas decisiones que has tomado a lo largo de tu carrera? Bueno, quizá esas, ¿no? Pero lo veo ahora con perspectiva. No lo de Wolverhampton, sino lo del tema de ir demasiado fuerte en los entrenos. Y quizá haber podido jugar algún partido más con el Real Madrid y por culpa de no estar disponible no haberlo podido jugar. Eso sí que hubo momento de la temporada, sobre todo con Zidane, y luego el segundo año con Lopetegui, con Solari y nuevamente con Zidane, que recuerdo que había bajas en los centrales y que sí que era mi momento de jugar, pero yo tampoco estaba disponible. Entonces, pues ahí hubiese habido unos partidos buenos que hubiese podido jugar. Sobre todo, ya veis que pienso en cosas que puedo hacer yo más que en lo que el entrenador me puede dar en cada momento. Hablando de intensidad en los entrenamientos, Jesús, tú coincidiste con Pintus, sí, que ahora ha vuelto. ¿Es tan duro como dicen? Bueno, sobre todo duro en pretemporada, o por lo menos lo que yo he vivido, porque prepara al jugador muy bien. Él es experto en trabajo de carrera, además le gusta mucho el tema de las maratones y se prepara muy bien. Entonces, él prepara al equipo con trabajo de carrera en las pretemporadas para que él aguante aeróbicamente todo el año, y de vez en cuando mete el trabajo de las máscaras para medir un poco el oxígeno, el volumen de oxígeno que gasta el jugador. Y es un preparador que yo me he llevado su librillo aquí a Albacete, porque a la hora de los calentamientos son cosas muy, muy básicas, muy, muy sencillas, pero que a mí me preparan bastante bien. ¿Es verdad que alucinaba con Modric? Bueno, sí que lo decía, que veía que daba unos niveles muy altos, no solo en los partidos, sino en los entrenos de GPS, y que se quedaba alucinado, más que por el metro de alta intensidad, por la distancia de carrera, porque era un jugador que estaba todo el rato moviéndose, ya fuese defendiendo o en ataque dando líneas de pase. ¿Y a ti cuál fue el jugador que más te impresionó a nivel físico? A nivel físico y a nivel de talento, cuéntame los dos. Bueno, a nivel de talento, en los entrenos me quedo con Rodrigo. Luego, a nivel físico, Bale, cuando estaba en su prime, digamos, era un animal en todos los sentidos. De golpeo de balón, de sprint, de zancada de técnica de carrera. Tú lo veías hacer las pruebas estas de Pintus que hemos comentado y parecía un caballo, ¿no?, que estaba haciendo las pruebas. Una elegancia tremenda en la carrera. Cuando estaba bien, el mejor en eso. Sí. Lo has contado alguna vez, pero de los pesos pesados, ¿quién fue el que más te apoyó en los malos momentos? Bueno, Carva, ya en su momento, ya era un peso pesado, que es que lleva siendo mucho tiempo un peso pesado. Carva, Nacho, Lucas Vázquez, me quedaría yo, porque quizá también son los que más tiempo he compartido vestuario. Como Ramos ya se fue en su día al PSG y yo volví, pues todavía he vivido más momentos con Carva, con Nacho y con Lucas. ¿Qué te parece la situación que está viviendo Carvajal ahora? Porque un jugador que lo ha sido todo, que es un icono, que es un símbolo del Madrid, ahora, pues fíjate, lleva un montón de partidos en el banquillo, que no sale.
Para alguien acostumbrado a ser líder, capitán, protagonista, debe ser duro asumir un rol así. Sí, es una situación complicada. Yo creo que lo más importante es que, pues que se ponga al 100%, ¿no? de la lesión, que ojalá lo esté, y si es así, pues le puedan dar los minutos para demostrar lo buen jugador que es, porque yo creo que en cuanto coja otra vez el ritmo competitivo, tiene que volver a su versión. Es un jugador que yo creo que tiene mucho fútbol todavía por delante. Si todo va en orden, ir al Mundial. Entonces, ojalá volvamos a ver la buena versión de Carvajal como lo era antes de la lesión, que era una versión tremenda. Ahora está naturalizado, por suerte, hablar de salud mental con normalidad. Hemos hablado de que has pasado malos momentos por razones obvias. ¿Has recurrido a ayuda profesional? Sí, me acuerdo que tanto en la etapa en Madrid como en Granada, sí que empecé a trabajar con varios psicólogos, tanto psicólogos deportivos como para trabajar cosas personales. Y sí, nos íbamos dando cuenta que es muy importante porque yo veía que durante la sesión de entrenamiento sí que estaba muy bien, pero que luego había momentos del día pues que se sentía esa frustración, ese que no me llegaban los resultados, ¿no? Entonces empezamos a trabajar también cosas de la vida cotidiana para que personalmente me encontrase bien y que pudiese plasmar eso todavía más en el césped, ¿no? Y hacer una prolongación. Y yo creo que es un acierto total, porque bueno, ahora mismo me encuentro súper bien. Aquí en Albacete también estaba viendo malos momentos, ya sean de problemas físicos o de malos resultados, y los estoy sabiendo gestionar bien, creo, por toda la experiencia que ya he vivido previamente. ¿Con qué pagabas tú la frustración? ¿Te aislabas? ¿Estabas de mal humor? ¿Cuál era tu...? Bueno, sobre todo, a lo mejor no sabía desconectar del fútbol y ya estaba pensando en el próximo entrenamiento, en vez de descansar, hacer cosas de la vida cotidiana que te ayuden a relajarte y descansar mejor. Creo que por ahí va un poco el asunto. El poder de la mente y el estado anímico son imprescindibles en el mundo del fútbol. Desde tu experiencia, te pregunto por un jugador que ahora mismo está en el Real Madrid pasando un mal momento, que es Dinhausen, ha costado 58 millones, el central más caro en la historia del Madrid. Empezó bien, pero ahora no está respondiendo a las expectativas, parece que no sale de ese bache, se espera mucho de él, pero no logra darlo. Desde tu experiencia, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? Bueno, yo a Hausen lo que le veo, por lo menos visualmente, ¿no? y externamente, es que es muy tranquilo y que para nada lo está pasando mal, ¿no? Que es un poco su forma de ser, y que ya ha demostrado que tiene un buen nivel. Empezó tanto en el Mundial de Clubes como la primera tramo de la temporada, rindió a un nivel extraordinario. Simplemente pues le diría que confíe en sí mismo, en su trabajo, en sus virtudes de salida de balón y su capacidad defensiva también, y que siga adelante. Yo creo que es una cuestión de rachas de temporada y de ritmos, nada más. ¿Y Asencio qué te parece? Porque parece que encarna un poco los valores esos que tanto le gustan al Bernabéu, ¿no? De la garra, de la entrega, porque el Bernabéu te perdona a lo mejor que falles un gol, pero no te perdona que no vayas a muerte a por un balón. Sí, Asencio, yo recuerdo que entrenaba también muy fuerte. Creo que la juventud que tiene le está ayudando mucho, ¿no? Por ese ímpetu que tiene. Y si también pues sigue trabajando en todos los aspectos tácticos, ahora con Arbeloa, que me consta que trabaja mucho eso, pues es que yo creo que incluso va a seguir creciendo como jugador, porque físicamente ya es un superdotado. Hablabas antes de que tú ibas muy fuerte en los entrenamientos, esa alta intensidad. Seguro que tuviste algún rifirrafe o más de uno con tus compañeros. Cuéntanos alguno que fuera especialmente interesante. Sí, yo recuerdo alguno con Karim Benzema, que pues era un jugador muy fino, de mucho talento, ¿no? Y que, como es lógico, pues le gustaba llegar a los partidos súper bien, y hacíamos a veces situaciones de partido en los días antes de la competición, en Champions, recuerdo también alguna vez, y de llegar un pelín tarde y alguna patada, y él se preocupaba, claro, él se quedaba un poco en el suelo y se quedaba preocupado por si no podía jugar, y había un poco ahí de rifirrafe,
pero siempre ha podido jugar al día siguiente, entonces se le olvidaba ya por la mañana, yo le preguntaba qué tal estaba, no, ya bien, ya ni se acordaba, ¿no? Entonces, pues bueno, cosas del fútbol. ¿Y con Vini, que es como un microondas que se calienta rápido, has tenido alguna? Con Vini yo tenía la suerte que él la encara mucho más a los laterales que a los centrales, entonces alguna de llegar a la ayuda del lateral, pero no directamente. Oye, ¿cuál ha sido el jugador más difícil de defender para ti? ¿O compañero o rival? Bueno, recuerdo uno en concreto en la Bundesliga que fue Lewandowski, en la etapa suya del Bayern y yo cuando jugaba en el Eintracht Frankfurt, porque sin ser un jugador súper rápido, sabía posicionarse fenomenal y a lo mejor yo en ese momento prefería jugar contra jugadores más rápidos y más habilidosos a lo mejor que contra jugadores tan listos, ¿no? Y cuando jugamos contra él en el estadio del Frankfurt, me sorprendió cómo se colocaba. Creo que solo estaba él para 3 centrales y nos volvió loco. O sea, era muy listo y te hacía el partido incómodo. Tú no disfrutabas defendiéndole. Y eso yo creo que era una virtud suya. ¿Era listo esa inteligencia? ¿En qué la aplicaba? ¿En el desmarque? ¿En posicionarse? Sí, en el desmarque y en que te da la sensación que le podías anticipar, pero por lo que sea te ganaba un segundito. Estaba como un segundo por encima de ti en la jugada, ¿no? Entonces eso lo hacía diferencial. Hablando de tu etapa en el Eintracht, Niko Kovac, que además es una leyenda, aparte de haber sido un gran jugador, ha sido seleccionador de Croacia, ha entrenado al Bayern, al Borussia Dortmund, alucinó contigo. Hablaba de ti maravillas, que Vallejo es un escándalo, es una maravilla, nunca ha entrenado un jugador joven con esa personalidad. ¿Allí dejaste huella en Frankfurt? Bueno, os voy a contar una anécdota con Niko Kovac. Un poco a raíz de lo que me estabas contando. Cuando llegué allí, le pregunté al traductor, a Stefan, que era un fenómeno. Le pregunté en castellano que aquí en Frankfurt cómo se recicla, cómo se hace que no lo veía por ningún lado, cómo se recicla aquí y tal. Algo escuchó el mister, Nico, entendió algo en castellano y tal, y le preguntó en alemán qué había dicho, ¿no? Y el traductor se lo explicó. Y ya después de eso dice, a machine. Is a machine. Es una auténtica máquina este chico. O sea, si ya le había causado buenas impresiones en los primeros entrenamientos, creo que a raíz de eso ya me gané un sitio en el 11, ¿no? Y bueno, aparte de eso, una exigencia brutal en los entrenamientos y yo creo que encajaba mucho conmigo en la disciplina. En Alemania, y Nico en concreto es súper disciplinado y quería jugadores pues disciplinados y atentos y que estuviesen ahí focus en el fútbol y yo fui totalmente para eso a Frankfurt, para intentar rendir desde el primer día. Bueno, es que fliparon contigo porque hemos hecho los deberes, hemos investigado. El día de tu presentación creo que te bajaste del estrado, saludaste uno por uno a todos los que había en la sala de prensa y al día siguiente además lo reflejaron en la prensa, con algo que además a lo mejor a ti no te gustó, decían algo así como ya podían aprender muchos otros de él, pero creo que les dejaste a todos impactados. Sí, me acuerdo que creo que fue estamos de pretemporada y creo que era en Austria y sí lo recuerdo de saludar a todo el mundo, incluso alguna palabra en alemán de lo poco que sabía de 3 días que llevaba. Sí, luego además creo que os daba un coche Mercedes, sí, un modelo a elegir y tú elegiste el más modesto de todo. Siendo un Mercedes tampoco es que sea muy modesto, pero creo que elegiste el A180 cuando todos los demás elegían coches de alta gama y te decían, no, Jesús, que no lo has entendido, que es gratis. Y tú decías, sí, que lo entiendo, pero que no necesito más. No, si vivía solo ahí en Frankfurt, venía María, que es ahora mi mujer, a visitarme de vez en cuando, pero vivía en un piso pequeño y no necesitaba mucho más. Pero bueno, eso me imagino que la gente, o tus compañeros, no les llamó la atención que cogieras el coche más pequeño. ¿Te dijeron alguna cosa? Sí, era gracioso, ¿no? Porque yo aparcaba ahí el coche y al lado estaba la mítica Mercedes de caja, ¿no? El G o no sé cuál es. Y había una diferencia brutal, ¿sabes? Era curioso, pero bueno, los compañeros se lo tomaban con humor. El tuyo parecía el coche del jardinero, ¿no? Oye, vamos a soñar en grande de cara al futuro. Imagino que te hace ilusión ascender con el Albacete. ¿Cómo lo ves de posible? Bueno,
la ilusión es tremenda, por supuesto, y estamos en el tramo de la temporada pues que hay que pelear a tope por todos los partidos. Lo veo que esta es una categoría súper igualada y lo mismo que todo es posible en contra, puede ser todo posible a favor. Entonces, quedan 17 partidos, me parece, y tú te ves que puedes ganar en todos. Y así creo que tenemos que salir al campo cada partido y a ver hasta dónde nos da. Se tiene que alinear muchos factores, que estemos mucha gente bien, que sigamos con esta dinámica, que la gente, los nuevos que han venido, que vengan a aportar de verdad, que por lo que he visto estos primeros días es así. Si se da todo súper bien, pues lo tendremos ahí. Estamos soñando, así que no vamos a poner trabas. ¿Te imaginas un Real Madrid-Albacete en el Bernabéu? Pues ojalá, porque bueno, aquí comentábamos cuando nos tocó el Madrid en octavos, comentamos el oficio, joder, lo queríamos en semis para poder ir al Bernabéu, macho. Ya nos podía haber tocado en semis. Lo decíamos un poco de broma, pero hombre, sería súper especial. No solo el Bernabéu, sino imaginarte a un Albacete visitando los campos de España con nuestra afición y que vengan aquí grandes equipos al Belmonte, pues sería algo increíble. Somos conscientes que tenemos que trabajarlo a tope y es lo que estamos haciendo. Nos estamos intentando situar bien en la temporada para llegar al tramo decisivo con opciones. ¿Cómo te gustaría que te recibiera si llega ese momento la afición del Bernabéu? Bueno, pues con cariño, sabiendo que no he sido el jugador más talentoso que ha pasado por el Real Madrid, pero que he sido un jugador que he entendido mi rol y que siempre lo he intentado dar todo, ya hubiesen sido 0 minutos, 3 minutos o los 90 minutos. Has dicho antes que ponías la plata de Tokio a la altura de todos los grandes trofeos que tienes, que te los tienes prácticamente todos. ¿En qué postura pondrías este ascenso en el que además serías muy partícipe? Bueno, pues quizá lo pondría por encima de todos, porque el nivel de dificultad es extremo, la categoría es muy, muy exigente y lo que estoy viviendo aquí no solo va de títulos y de números, sino va de sensaciones también personales y yo creo que lograr el ascenso aquí estaría en el número 1. ¿Por encima de la Champions? Yo creo que sí, por lo que estoy viviendo aquí también y un poco por el rol que estoy cogiendo también en este equipo. Y de los 13 títulos que tienes con el Madrid, incluidas 2 Champions, ¿hasta qué punto te sientes partícipe de todos esos títulos sabiendo que no pudiste aportar demasiado en el campo? Bueno, me siento partícipe en el sentido de estar día a día pues ahí empujando a mis compañeros en los entrenamientos, en los ratos que me tocaba jugar. Claro, no me siento con una participación tremenda y súper responsable de los éxitos, pero sí que responsable un poco indirectamente, ¿no? Quizá el mejor recuerdo del Madrid, o uno de los mejores, fue la remontada contra el City en la que sí estuviste en el campo. Sí, así el recuerdo más épico yo creo que fue ese, ¿no? Y un poco el que resume pues todo el trabajo que hay en la sombra, ¿no? Que yo me preparaba todos los partidos como ese día el City. La diferencia es que en ese partido jugué y quizá en otros no, o en otros sí, pero no me salieron también las cosas. Yo lo recuerdo con que no fue nada especial en cuanto a la preparación, pero los resultados fueron muy buenos. Entonces, pues cuando los resultados son buenos, uno se va súper satisfecho a casa, claro. Siempre se ha hablado de la épica del Madrid y de las grandes remontadas. Probablemente el City esté, no sé si en el top 1, en el top 3, de las más inverosímiles. ¿En el campo sentíais que era posible? En el campo lo que sentíamos era, tanto contra el Chelsea, el City y el PSG, que jugadores de un talento extraordinario del rival, sin saber muy bien por qué, se iban viniendo a menos y nosotros a más. Y inexplicablemente iban cayendo los goles. O sea, era una cosa que luego llevabas al vestuario y dices, no hemos sido mejores físicamente, no hemos sido mejores técnicamente, ni hemos sido mejores tácticamente, pero hemos pasado la eliminatoria pues por el empuje, ¿no? de todo el mundo, de los compañeros, del propio Bernabéu, de todo el mundo, y que el rival yo creo que eso lo notó. Sí.
Vamos a acabar con 2 rápidas, porque la verdad es que este podcast ha sido más una vuelta rápida que una carrera, que un gran premio. A ver si te mojas. En esta sí. ¿Cuál ha sido el central de referencia en tu vida? ¿Quién has tenido como referente fundamental? Fuera del Madrid a Thiago Silva y en el Madrid Nacho. Y por gusto personal, ahora mismo de cara al Mundial, que es en unos meses, ¿quiénes serían para ti los 2 centrales titulares de la selección? Vamos a ver. Si mañana es la final del Mundial. Si ejemplo, mañana es la final del Mundial. Por ejemplo. ¿No? Hombre, yo creo que Asencio está muy bien. ¿Quién te diría? Asencio. Se lo está pensando, ¿eh? Sí. Como está así de la fuente en la charla. Laporte, Cubarsí. Cubarsí está muy bien. Quizá Asencio y Cubarsí. Venga. Bueno, mira, Sí. Bueno, Luis de la Fuente. Un poco además, uno más salía balón, otro más. Creo que se podrían complementar bien. Bueno, Sí. pues que lleguen a la final y que la ganen con gol de quien tú elijas. Bueno, a ver, algún compañero que tengamos por ahí. Mikel Merino, que siempre ha tenido buena relación. Que se recupere. Que se recupere lo primero, Sí. sí, está claro, que a ver si Eso es. llega para el Mundial. Ojalá que sí. Pues muchas gracias, Jesús, por este ratito que hemos pasado aquí contigo en la ciudad deportiva Andrés Iniesta, y ojalá podamos ver el año que viene al Albacete en Primera División jugando en el Bernabéu y que te lleves ese aplauso que tanto te mereces. Muy bien. Hay que trabajar mucho para eso, pero para eso hemos venido aquí. Gracias. A vosotros.